Bienvenidos, vamos a orarle al Señor para darle la bienvenida a este estudio y rogarle su guianza, su sabiduría derramada sobre nosotros para entender su palabra. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos tan agradecidos porque eres bueno, Señor, y tantas misericordias que recibimos de ti cada día, Señor, en esta mañana en especial, por el permitirnos reunirnos una vez más, Señor, y estudiar, escuchar de ti, Señor, deleitarnos con el tesoro que viene del cielo, Señor, tu palabra. Jesús, la palabra encarnada. Gracias por Él, gracias Señor por una salvación tan grande, Señor, gracias por la armadura que nos has dejado para salir adelante, estar firmes en contra de las acechanzas y los dardos del enemigo, Señor. Te bendecimos por tanta provisión, tanta bendición, contestaciones, Señor, que has hecho, Señor, hogares restaurados, sanidades, Padre. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud porque no nos merecemos tanta gracia, Señor. Cada hermano, cada hermana presente, Señor, testifica de lo grande y maravilloso que tú has sido en sus vidas, Señor. Te damos gracias por eso. Y te encomendamos este tiempo, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo uses para tu gloria. Señor, que tu luz brille a las naciones, Señor, donde quiera que lleguen estos estudios, Señor, que sean de bendición para los oyentes, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bien, hoy empezamos la lección número 24 con el título ¿Con qué calzado caminas? Es la pregunta en asociación con el tema de la semana pasada, que fue el calzado, ¿verdad? El apresto del Evangelio. El versículo de memorización para este día está en Efesios 2:14, que dice: porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto de judíos como de gentiles, nosotros, hizo un solo pueblo, una iglesia, hizo su cuerpo, ¿verdad? Derribando esa pared de división que había, esa pared que solo asignaba a los judíos como su pueblo. Bien, dice, ya vamos poco a poco completando y entendiendo mejor a través del estudio los componentes de la armadura que Dios nos ha preparado, para que usándola podamos resistir los dardos del enemigo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta ahorita hemos visto la verdad, parte del componente de la armadura del Señor, la justicia, la coraza de justicia, y la semana pasada vimos el evangelio, el apresto, las sandalias del evangelio de la paz de Jesús. Explicamos en la clase pasada que era muy importante para un soldado poder pararse firme. La idea de la firmeza es mantenerse en posición, ¿verdad? Un término militar, en otras palabras, estén listos, manténganse en posición, no retroceder. Tener la valentía y el apoyo práctico para no retroceder y enfrentar al enemigo. Si recuerdan, hablábamos que las sandalias de los soldados romanos tenían piedras o tenían tachuelas en la suela para darle más tracción al soldado, poderse parar firme y empujar, no retroceder, al contrario, avanzar en defensa y en ataque, ¿verdad? En contra del enemigo. Una posición sólida es necesaria para mantenernos firmes ante el enemigo. Para poder pararse firme, un soldado tiene que tener el calzado correcto. Eso también lo estudiamos la semana pasada. El calzado correcto y que nos mantendrá firmes es el evangelio de paz en Jesús. Lucas 2:10 al 14, muy conocido esta porción, especialmente en los tiempos de Navidad, dice: pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, un evangelio, las buenas noticias de gran felicidad, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David, noten ustedes, un Salvador, muy importante, un Salvador, no muchos salvadores, un Salvador que es Cristo el Señor, el Rey, el ungido. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿verdad? Aquí hablamos de la humanidad del Señor, es un niño, un bebé ha nacido, ¿no? Y es un solo niño, no son muchos, un solo Salvador. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ven el conecte del Evangelio, ¿verdad? Ha nacido un Salvador, las buenas noticias es esa, tenemos un Salvador que nos trae paz y buena voluntad, gracia, eso es un regalo, la buena voluntad de Dios para con los hombres, la salvación había llegado. El Evangelio es igual a buenas noticias. Había llegado la buena noticia, Jesús llegó, el Salvador, el Cristo, el Rey, el Señor, el sacerdote y profeta, para traer la gracia y paz a la humanidad. Gracia porque traía la buena voluntad de Dios Padre para el que creyera en su Hijo, y también paz porque nos traía vida nueva, reconciliación para con su Padre y una promesa de establecer su reino perfecto en la tierra por 1000 años antes de llevarnos a su cielo, donde habrá paz permanente y eterna. Hay muchas profecías de su reino venidero en las profecías del Antiguo Testamento, y Él mismo lo anunció, ¿verdad? El Señor anuncia que va a venir su reino terrenal por 1000 años y después dará cabida, paso al reino permanente en el cielo de los cielos, ¿verdad? Donde dice las Escrituras, no habrá más llanto. Imagínense en un lugar donde no habrá más dolor, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá lágrimas, ¿verdad? Es hermoso pensar en un reino perfecto de paz permanente. El príncipe de paz había nacido. Miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, otra vez un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, iba a ser rey, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí están los títulos de este niño Salvador, Jesús, que nacería, ¿verdad? Entonces, vamos conectando. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el Evangelio son las buenas noticias en Jesús. Buenas noticias de un Salvador, buenas noticias de una promesa, de un reino perfecto, de una vida eterna al lado de Dios. Romanos 1:1, del 1 al 8, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, para dar las buenas noticias de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo relaciona a las buenas noticias, tiene que ver con la venida del Hijo prometido a las naciones, nuestro Señor Jesucristo, que era, miren las características de este Salvador, tenía que cumplir todo esto. Número 1, que era del linaje de David según la carne, judío, que fue declarado Hijo de Dios con poder, confirmado, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, perfecto, sin pecado, con apariencia humana, pero sin pecado, dice las Escrituras. Confirmado por el Espíritu por la resurrección, aceptado por el Padre. En el momento que Él resucita, es confirmación de que su paga había sido hecha completa y aceptada por Padre Dios. Y dice el versículo 5, y por quién, por Jesús, recibimos la gracia, el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Y Pablo dice, y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia al Evangelio, ¿verdad? Esa es la fe. Iba a ser proclamada a todas las naciones. Aquí nomás sabemos gente de tantos lugares, tantos países diferentes. Es confirmación
de la promesa, que el evangelio, las buenas noticias iban a ser esparcidas a todas las naciones por amor de Jesús. Los discípulos la compartieron, entre las cuales, dice el versículo 6, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ven la conexión? El evangelio de la gracia, del regalo de Dios en Jesús, y el evangelio de la paz en Jesús. Dice Pablo a los romanos, a los italianos, les dice, ustedes han sido también alcanzados por este evangelio, por estas buenas noticias de salvación. Así que nuestra primera responsabilidad es de creer y firmemente agarrarnos de estas buenas noticias para nosotros mismos primero, y grabarlas en nuestro corazón para siempre. Eso es ponerse el calzado del evangelio del apresto de la paz. Cuando uno cree en el evangelio, se está equipando para marchar en este mundo con la verdad de Jesús. Esto es ponerse el zapato efectivo para resistir los embates del enemigo. Cuando creemos al evangelio verdadero, no solo obtenemos paz para con nosotros, sino que nos protegemos contra la condenación. Ven qué hermoso regalo, ¿verdad? Tener el evangelio en nuestras vidas, creer al verdadero evangelio nos garantiza salvación, nos garantiza ser exentos de la condenación, del castigo eterno reservado para Satanás y todos aquellos que rechacen este evangelio de Jesús. Y obviamente tener el evangelio nos va a traer paz. El Señor Jesús advirtió de que vendrían muchos engañadores que traerían otros evangelios, otras buenas noticias que no son de Cristo. Evangelios que no lo anuncian a Él como Rey. Por eso hay que estar preparado con la defensa que Dios nos ha dado a través de su evangelio y asegurarnos que el evangelio que seguimos anuncia a Jesús como único Salvador. Vivimos tiempos peligrosos donde muchos supuestos evangelios, muchas supuestas buenas noticias son predicados y parecieran traer paz, pero lo único que hacen es desviar de la verdadera fe en Jesús, el Rey que pronto viene. Lo que hacen estos evangelios, por llamarlos así, es tumbar a los que no están bien parados con los zapatos del apresto del evangelio de la paz, de un solo Salvador, un solo Señor, un solo Rey, Jesús. Vamos a ver algunos de los evangelios que están en nuestra época, ¿verdad? En nuestra era, en nuestro siglo, ¿verdad? Dice, ahora se predican estos otros evangelios. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que es la idea de que pare de sufrir. Se predica así: si quieres dejar de sufrir, ven a Jesús, ¿verdad? Se está predicando prosperidad para el humano, ¿verdad? Física y material, más que espiritual. También se predica el evangelio de la justicia social, un evangelio que anuncia que un enfoque solo a los pobres, ¿verdad? Hay que ayudarles, darles de comer, ropa. En lo físico y material otra vez es el enfoque, más que en lo espiritual. El evangelio de la autosuperación, ese evangelio que dice, tú puedes, hay programas, vamos a hablar de 5 pasos para que tú te superes aquí. Evangelio personal, enfocado en lo emocional, en lo físico, ¿verdad? Y en lo material también, puedes superarte. Otro evangelio es el evangelio de la religiosidad, que predica con ir a la iglesia es suficiente, ¿verdad? Ten tus costumbres, tus prácticas y eso es suficiente. El evangelio de la sanidad. Mucha gente dice y lo usa mucho esto, la oración tiene poder. Y es verdad que la oración, pero acuérdense, Jesús dijo que se orara en el nombre de Él. El poder es en Jesús. La oración en Jesús es la que tiene poder. No es mi oración la que tiene poder, ni su oración la que tiene poder. Es la oración que se enfoca en Jesús para que Él haga la obra, ¿verdad? A veces malinterpretamos y decía, acuérdense que es la fe, dice la fe del justo puede mucho.
Pero no está hablando de la fe que yo, porque yo soy justa, sino que está hablando que ¿quién me justifica? ¿Quién nos justifica? Jesús es el que nos hace perfectos delante del Padre, nos cubre con su sangre. Es en la sangre de Jesús que uno tiene, que pues se puede mucho, que uno tiene el poder. Y tenemos que enfocarlo bien, porque cuando creemos que somos nosotros, que la unidad, que la fuerza nuestra es la que va a hacer la diferencia, estamos predicando otro evangelio. Un evangelio enfocado en nosotros y no en Jesús. El justo, somos justificados pues por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Entonces tenemos que cuidarnos porque acuérdense que, no sé, es común esto, se ha escuchado, ¿verdad? Una media verdad, ¿qué es? ¿Qué es una media verdad? Es una mentira. Si uno dice parte de la verdad, no es la verdad completa, ¿verdad? Se convierte en una mentira, ¿verdad? Y el enemigo sabe cómo usar un poquito de verdad para desviarnos de Jesús. Un poquito de verdad no es la verdad completa y se convierte en una mentira poco a poco, ¿verdad? Va cambiando nuestra manera de entender las cosas, nuestro enfoque se es desviado. Es otro evangelio, el evangelio de la sanidad. Hay gente que busca a Dios por la sanidad primero y no por la salvación de su alma, ¿verdad? Como siempre decimos, no que Dios nos sane, Dios confirma su evangelio con poder, ¿verdad? Pero el enfoque está desviado. ¿Qué otro evangelio encontramos en nuestro tiempo? El evangelio de la profecía, evangelios de sueños, de visiones, ¿verdad? No es el evangelio de la palabra de Jesús y del reino de Jesús. El evangelio de las obras, ese que dice yo me puedo salvar a mí mismo, ¿verdad? Y no necesito, Jesús es una ayuda, pero yo tengo que hacer más, porque como que no fuera suficiente el sacrificio de Él, tengo que ayudarle a Dios para yo mismo salvarme. El evangelio de la tolerancia, muy común en nuestros tiempos ahorita, es todas las religiones son buenas, hay que aceptarlas, hay que fomentarlas y hay que hacerse de la vista gorda, ¿verdad? No hay nada absoluto en nuestros tiempos. Nadie quiere escuchar de decir que hay una sola verdad, sino que se acepte todo, ¿verdad? Ese es otro evangelio. El evangelio de nuevas revelaciones, que la Biblia es secundaria. La gente va a decir, sí, la Biblia es importante, pero lo que yo quiero revelación fresca, o yo recibo revelación directo de un ángel. Recibió revelación directo de un espíritu, ¿verdad? Ese es un nuevo evangelio, un evangelio de nuevas revelaciones donde la palabra de Dios pasa a segundo plano. El evangelio de milagros, donde lo físico es más importante que lo espiritual, ¿verdad? Es lo mismo como con las sanidades. El evangelio de otros salvadores, donde se predica que cualquier cosa o persona puede salvar. El evangelio de que Jesús no es Dios. Por ejemplo, lo comparan con un ángel más o un profeta. El evangelio de que no existe el infierno. Dice que el castigo se recibe en esta vida. Mucha gente dice así, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo creo que este es nuestro cielo y este es nuestro infierno. Si esa fuera la verdad, qué triste cielo es este y qué fácil infierno, ¿verdad? Porque aquí se puede resistir, pero completamente contrario a lo que Jesús enseñó. El evangelio de que tú puedes ser Dios, eso tal vez les sorprenda, pero hay gente que cree en ese evangelio, que se puede convertir en Dios. Eso mismo le dijo la serpiente a Eva, seréis como dioses, ¿verdad? Imagínense, la misma palabra de Satanás se predica ahora como un evangelio bueno, ¿verdad? Un evangelio aceptable. Otro evangelio hay evangelios de que hay una diosa. Y ahorita ya hay gente que no quiere decirle Dios Padre porque dice, ay, eso es discriminación contra la mujer, ¿verdad? Los feministas dicen, ¿por qué tenemos que aceptar a un hombre como Dios? Puede ser una diosa,
¿verdad? Ese por un lado, y hay otros que también ponen a nivel de Dios a mujer, a una mujer, una diosa, ¿verdad? También el evangelio ecuménico, que es la unión de las religiones basada en servicio y amor, por decirlo así, y no en la fe de Jesús. Seamos uno. No importa que seas musulmán, no importa que seas de cualquier religión, no importa que seas budista, hindú, de cualquier secta, vengan, unámonos. Eso es un evangelio ecuménico. Unión en el servicio, porque vamos a hacer obras, vamos a mostrar amor los unos para los otros. Oremos juntos el evangelio de la unión, pero no en la fe del evangelio verdadero de Jesús. Notemos que cualquier otro evangelio pondrá a un lado a Jesús y pondrá al hombre primero. Por ejemplo, regresemos a la lista de evangelios. El evangelio de la prosperidad, ¿a quién pone primero? ¿A Jesús o al hombre? Al hombre, ¿verdad? Tú puedes. El evangelio de la justicia social, ¿a quién pone primero? ¿A Jesús o al pobre? Al pobre, al hombre. El evangelio de la autosuperación, ¿a quién pone primero? ¿A Jesús o a uno mismo? La misma palabra lo dice, autosuperación. Es el evangelio que pone al hombre antes que a Jesús. El evangelio de la religiosidad, yo me pongo primero antes que Jesús. Yo puedo alcanzar el cielo por mí mismo, ¿verdad? Son todos los evangelios modernos, contrarios a la palabra de Dios, siempre pondrán al hombre primero antes que a Jesús, ¿verdad? Sanidad, yo quiero un beneficio para mí, no traerle gloria a Dios, sino yo, el yo. Segunda Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ahí está el yo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esto es lo grave. Van a parecer hijos de Dios, van a parecer que están en la fe, esa es la palabra, la piedad, que viven, van a parecer como que son la pura verdad, como se dice. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia del evangelio, negarán la eficacia de la fe, negarán la eficacia de Jesús. A estos, dice Pablo, evita. Hay que evitar a los que nos traen otros evangelios, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Explicábamos anteriormente lo que es apresto. Primero es la preparación a la que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia o rigidez, ¿verdad? También es la sustancia o solución usada para dar dureza a los tejidos. El almidón y la cola son los aprestos más utilizados. La palabra nos amonesta, nos ordena a que nos preparemos en el evangelio para que nuestras vidas tengan mayor consistencia, dureza o resistencia contra las falsas doctrinas y así podamos mantenernos en Jesús nuestra paz, ¿verdad? El apresto dice, y calzados los pies con el apresto, con la preparación, la sustancia, la dedicación del evangelio de Jesús, de la paz de Jesús. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? En nuestros tiempos, los últimos tiempos, van a venir estas doctrinas y ya han venido, ¿verdad? Y dice, a las cuales, ¿verdad? Nosotros, dice, y muchos se van a apartar de la fe, apostatar de la fe, es decir, aquí está la verdad, la gente la ve y se aparta de esa verdad porque se va a escuchar fábulas, doctrinas de demonios. Está la verdad, pero la esquivan, la ven de refilón como diciendo,
no es para mí. Me gusta más esto, porque ¿saben qué tienen los evangelios de doctrinas de demonios? Apelan a la carne, apelan al ego, ¿verdad? A la glorificación del hombre. Y esa inclinación pecaminosa la tenemos todos, de querer ser exaltados, de querer ser reconocidos, de querer a salirnos con nuestra propia... ¿cómo se dice? Salirnos con las nuestras, ¿verdad? Salirnos con lo que queremos, ¿verdad? Y a eso apelan los evangelios engañadores de doctrinas de demonios, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos para tener consistencia, tener resistencia y dureza contra esas enseñanzas falsas. Primera Timoteo 6, 20 al 21 dice: oh Timoteo, le dice Pablo al joven Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ven, otro peligro es meterse en discusiones vanas, profanas, ¿verdad? Dice cosas de la ciencia, de la filosofía humana, ¿verdad? Todo eso que trae confusión. La psicología, a veces cuando uno ve la psicología humana, uno dice, con razón los psicólogos se quedan ahí en el manicomio, ¿verdad? Porque terminan confundidos ellos mismos, ¿verdad? No hay ninguna solución. Todo es sugerencias de salir adelante en la misma humanidad, no la solución en Dios, ¿verdad? Advertencias: pónganse en el calzado, permanece en la gracia, es la recomendación de Pablo. Dice, no te desvíes de la fe, permanece en el evangelio de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? En Gálatas 1:1 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí quisiera hacer un paréntesis. Cada vez que se habla del evangelio de Jesús, se va a hablar de la gracia de Dios, el regalo de Dios y la paz de Dios en Jesús, ¿verdad? Son dos elementos básicos que tiene el evangelio de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro paréntesis ahí. El evangelio consiste en reconocer que Jesús ha venido a librarnos de este siglo, de la condenación, y prometernos un reino, su reino, ¿verdad? Y el evangelio produce que nosotros le demos gloria. Dice aquí, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio no es el enfoque en nosotros, sino el enfoque en nuestro Señor Jesús, quien nos ha librado de la muerte y la condenación. Versículo 6 dice de Gálatas 1:6, dice Pablo, le dice a los hermanos en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aclara él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo el apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Maldito el hombre que pervierte el evangelio de Jesús. ¿Verdad? Es tremendo. Una persona que pervierte el evangelio de Jesús y el enfoque en Jesús por cualquier otra cosa, cae bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque al torcer el evangelio, automáticamente condenamos a la gente al no darle la verdad. Automáticamente las reservamos a un juicio al pervertir la verdad de Dios. Por eso recibe una maldición el que pervierte el evangelio de salvación solo en Jesús. Ahora,
interesante que Pablo mismo dice, si nosotros como apóstoles escribiéramos otra cosa que no sea el evangelio de salvación en Jesús, no lo crean. Si viene un ángel y les revela otra cosa que no sea lo que está en el evangelio de Jesús, la salvación por gracia, la salvación por la obra que hizo Jesús en la cruz, no le crean, ¿verdad? Y eso es algo bien difícil porque qué impresionante ha de ser ver a un ángel, ¿verdad? El mismo apóstol Juan, cuando vio uno, se quiso arrodillar delante de él al recibir estas revelaciones del futuro, y el ángel le dice, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo. Los dos estamos trabajando para anunciar el evangelio de Jesús, el reino de Jesús. Adora a Dios, lo dirige a Jesús. Estamos anunciando a Jesús, adóralo a Él, adora a Dios, ¿verdad? Ningún ángel de Dios va a proclamar un evangelio que nos desenfoque de Jesús. Si por ahí se le aparece un ángel que le predique otra cosa que no sea Jesús Salvador solo, no es de Dios. Esa es la noticia que debe de entender. No es de Dios, dice Pablo, no lo aceptes, sea maldito el hombre o el ser angelical que predique otro evangelio que no sea el de Cristo. Pero ¿qué nos enseña el evangelio? Primera Timoteo 3:16 lo pone de esta manera bien sencilla, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la fe, de la doctrina. Dios fue manifestado en carne, clarito, Dios se hizo hombre, justificado en el Espíritu, eso quiere decir es confirmado, ratificado, perfecto, porque era Dios, visto de los ángeles, ¿verdad? Dios en su naturaleza original es invisible. Dios nadie lo puede ver, los ángeles no lo pueden ver. Es más, su gloria dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Los ángeles que están más cerca de Dios, los serafines, tienen 6 alas. Con 2 se cubren el rostro, con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Y están girando alrededor del trono de Dios constantemente, proclamando santo, santo, santo. Santo, santo, santo. No pueden ver la gloria, no pueden ver a Dios, ¿verdad? Y tenían curiosidad los ángeles. ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es? No lo podemos ver porque si nos vamos a morir si nos sacamos estas alas. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? El alfa y el omega. Santo, santo, santo. Pero dice Pablo a Timoteo que el misterio de la piedad del evangelio es Dios revelado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Dice que el día que el Señor Jesús nació, ¿verdad? La idea de eso, visto por los ángeles, es cuando se abren los ojos. ¿Han visto las caricaturas cuando se abren los ojos de los muñequitos, ¿verdad? Los ángeles, dice, visto por los ángeles, en el momento que Jesús nace, los ángeles irrumpen en celebración, pudieron ver a Dios. Qué hermoso, ¿no? Vieron a Dios encarnado, ¿verdad? Eso dice, el evangelio es eso, Dios encarnado, predicado a los gentiles, ¿verdad? Esa es una realidad. La palabra, el evangelio se ha proclamado en el mundo, ¿verdad? Llegó a los judíos. Jesús dice, Juan decía en Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Dice, vino un hombre llamado Juan, ese no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que hizo todo venía a este mundo. El mundo por Él fue hecho y Él en el mundo estaba. A lo suyo vino, a los judíos, mas los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? A todas las naciones, predicado a todas las naciones, a todos los que creen en su nombre, les da el poder, ¿verdad? Les da el certificado, el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el evangelio. ¿Y qué más dice? Creído en el mundo. Jesús, Jesús, Jesús. Si hay un nombre más conocido en el mundo, es el nombre de Jesús, ¿verdad? No importa cómo lo diga, se lo reconoce. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El evangelio en síntesis, ¿verdad? Dios manifestado en carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El evangelio es todo acerca de Jesús. Es la buena noticia de su venida, la buena noticia de su obra salvadora, la buena noticia de su obra redentora, la buena noticia de su poder, la buena noticia de su reino y la buena noticia de su gloria. Es importante que siempre estemos seguros que estamos parados sobre el fundamento firme y seguro del evangelio de Jesús. Cuide su destino eterno. Asegúrese que en su iglesia se predique el verdadero evangelio de salvación solo en Jesús, se predique nueva vida en Jesús, se proclame el reino venidero de Jesús y se viva para la gloria de Jesús. Sea selectivo y no conformista en lo que viene a lo espiritual. No se deje dar gato por liebre. Si usted ve que en su iglesia no se predica la verdad completa del evangelio de Jesús, huya, escape por su vida, salga. Muchas iglesias dedican tiempo a chistes, halagos, pedidera de dinero, cuentos, pensamientos positivos, música, comida, entretenimiento, y no se enseña el evangelio de Jesús. El Señor ya viene y el reino del Señor está cerca. Alertas, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe con otros espíritus, con otras palabras, con otras cartas. El Señor viene. Así que nuestra siguiente responsabilidad es de compartir. Ya hemos visto, la primera es aceptar el evangelio para nosotros mismos, y ahora la segunda responsabilidad es de compartir las buenas noticias con otros por el poder y la guianza del Espíritu Santo, sembrando semillas del evangelio y orando para que el Señor conceda terrenos fértiles donde germine la semilla de la palabra y produzca vida eterna. Mateo 4:19 dijo el Señor: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También la palabra apresto quiere decir disposición, la preparación para alguna cosa. Apresto es la operación en la que se prepara un material, como el cuero, un tejido o el papel, antes de someterlo a nueva manipulación. En la industria textil, apresto es el acabado que se da a los tejidos para mejorar su presentación o añadirles alguna propiedad adicional. Dios quiere que tengamos puestos los zapatos del evangelio y que siempre estemos dispuestos a compartirlo, listos para salir a anunciar, preparados en el evangelio, teniendo celo por anunciar el evangelio de la paz, siempre dispuestos de proclamar las buenas noticias, el evangelio de la paz. Esa disposición es el apresto. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, siempre estén dispuestos, preparados, equipados para que puedan resistir otra manipulación, otras situaciones, para que puedan estar listos, equipados para anunciar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo así. Marcos 1:14 y 15 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino
a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ven, en 2 líneas tantas veces la palabra evangelio. Jesús vino a anunciar las buenas noticias, a predicar las buenas noticias, vino a insistir que la gente crea en esas buenas noticias. Jesús lo hizo así, los discípulos también lo hicieron. Miren, en Hechos 2, del 7 al 11 se nos narra la venida del Espíritu Santo y qué es lo que hacen los discípulos apenas reciben el Espíritu del Señor, es predicar el evangelio. Miren, versículo 7, la gente dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, traducción es: ¿no son judíos? ¿No hablan hebreo nomás esta gente? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esta era la gente que estaban en ese lugar en Jerusalén. Cuenten cuántas diferentes, tal vez nacionalidades o posiciones geográficas están representadas en este lugar. Dicen: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más de 15 nacionalidades. Los discípulos reciben el Espíritu del Señor y empiezan a hablar en idiomas entendibles para la comunidad que estaba ahí reunida, ¿verdad? ¿Y qué están predicando? ¿Qué están anunciando? Miren la última parte del versículo 11, dice: las maravillas de Dios. Jesús, lo que hizo Jesús por ellos, ¿verdad? El evangelio de Jesús. Cuando los discípulos fueron investidos con el Espíritu Santo de Dios, se encontraban hablando de las maravillas de Dios en lenguas entendibles para los oyentes. Hablaron milagrosamente en diferentes idiomas y compartieron a Jesús. Asimismo, nosotros también, cuando dejamos que el Espíritu hable a través de nosotros, compartiremos cosas que siempre glorifiquen a Jesús, hablaremos de sus maravillas. Bien, ¿cuál fue el resultado? ¿Se recuerdan cuando los discípulos se levantaron y empezaron a hablar en otros idiomas a la gente que estaba ahí, que les entendían la predicación? En una sola predicación, 3,000 personas aceptan a Cristo. 3,000, porque entendieron el evangelio, entendieron el mensaje de perdón, de salvación solo en Jesús, ¿verdad? Ahora, quisiera agregar ahí, haciendo un paréntesis a lo que tenemos escrito. ¿Quién creen ustedes que se beneficia más si logra hacer que el creyente crea que estar lleno del Espíritu es hablar en una lengua que no se entiende? ¿Quién se beneficia? Cuando no se predica el evangelio, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia cuando el creyente se enfoca en sí mismo y dicen: mírenme a mí, porque yo tengo este regalo de Dios, y no se enfoca a dirigir a la gente a Jesús? ¿Quién se beneficia? Es un llamado de atención para nosotros, porque el evangelio distorsionado, el evangelio, en lugar de enfocar en la salvación de Jesús, se enfoca en ti. ¿Qué haces tú? ¿Verdad? ¿Eres espiritual? ¿Qué haces tú? ¿Verdad? Otro evangelio. ¿Verdad? ¿Quién se beneficia más cuando no se predica el evangelio? El enemigo, el diablo. Él se beneficia. El diablo está interesado en que usted no crea en él, ni crea que hay condenación, que no hay infierno. ¿Quién gana cuando alguien no cree en eso? El diablo gana, porque la persona está tranquila y está confiando en sí mismo y no se enfoca en el evangelio de Jesús. Pero Jesús predicó el evangelio, sus discípulos predicaron el evangelio, y nosotros también lo debemos de hacer. Hechos 5:20 dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso era para los discípulos en la iglesia primitiva. Esa era la encomienda, ¿verdad? Predica,
¿Ver? Eso es lo que quiere decir la palabra profetizar. Profetiza, enseña, predica la palabra, habla de las maravillas de Dios en idiomas entendibles, ¿verdad? ¿De qué me sirve si usted, hermano, ahorita se pone a hablarme en alemán? ¿Verdad? Yo puedo verle y tal vez decir, oye, se oye bonito o me asusta porque el alemán es un idioma fuerte, ¿verdad? Pero si me habla francés, digo, oye, qué bonito se escucha, ¿verdad? O español, pero no lo entiendo. ¿Cómo puedo mi entendimiento? ¿Cómo puedo ser redarguido, corregido, instruido en justicia si no entiendo lo que me enseñas? ¿Verdad? Alertas con eso. Dice, la pregunta para cada uno es, ¿aprovechamos cada oportunidad para hablar de las maravillas de Dios? No es de predicar desde un púlpito solamente, pero reconocer a Jesús en las cosas sencillas y simples de la vida. Por ejemplo, cuando Jesús te da una bendición, ¿lo reconoces públicamente con tu boca o te halagas a ti mismo? Sea una provisión, un trabajo, un examen bien dado, una habilidad, sanidad, pruebas superadas, etc. ¿Le das la gloria a Dios? Decir, Dios me ha bendecido de esta manera a través de Jesús, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta, ¿por qué tienes una paz y siempre sonríes? ¿Anuncias a Jesús o recibes el halago? ¿Verdad? A veces decimos, oh sí, cuando nos dicen, oye, tú eres una persona muy linda, muy especial, eres especial. Y uno dice, ay, sí, gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, en lugar de aprovechar y decir, ¿sabes por qué soy así? Porque Dios me ha perdonado a través de Jesús, ¿verdad? Y me ha dado una vida que no se compara a este mundo. Me ha dado promesas que no te puedes imaginar, ¿verdad? Fuera de este mundo, ¿verdad? Promesas maravillosas. Entonces, glorificamos a Jesús de una manera sencilla, ¿verdad? Es verdaderamente un enfoque diferente. No solamente tocando puertas se anuncia el Evangelio, pero en cualquier cosa, ¿verdad? Cuando sale algo bien en un negocio, Dios, gracias a Jesús que me dirigió a esto, ¿verdad? No fue mi habilidad. A veces decimos, oh, es que yo le dije esto y tuve esta idea y todos nos queremos llevar nosotros la gloria, ¿no? Anunciando el Evangelio a través de las cosas sencillas de la vida, glorificando a Jesús en todo y con todos. A veces es más fácil hablar de Jesús con los del círculo eclesiástico, los hermanos de la iglesia, pero con los de afuera nos intimidamos. Jesús no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Él no se avergonzó de colgar en la cruz por nosotros. Nosotros no deberíamos de avergonzarnos de Él. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? Miren, Pablo reconoce que hay una inclinación pecaminosa de avergonzarnos del Evangelio, porque no es popular, porque es exclusivo, porque es intolerante el Evangelio. Y Pablo dice, sí hay posibilidades de que uno se quiera avergonzar, pero dice, yo no me voy a avergonzar del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de salvación para el que escucha, ¿verdad? A veces nos preocupamos de alguien está enfermo y rápido querer orar por su sanidad, pero ¿qué de su sanidad eterna? ¿Verdad? Que a veces alguien dice, oh, no tengo no tengo trabajo, oh, hay que buscarte trabajo, ¿verdad? ¿Qué de su vida espiritual, de su salvación, el Evangelio? ¿Verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso no quiere decir que vamos a descartar las otras cosas, ¿verdad? Pero cuando se da el Evangelio, dice, si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Lo hemos visto. Sanidad, ¿verdad? Cáncer, sanados. Leucemia desaparecida, tumores desaparecidos. En nuestro círculo aquí lo hemos visto, ¿verdad? Hogares reconciliados. ¿Por qué? Porque se busca primero el reino de Dios, la salvación. Lo demás viene por añadidura, no porque nosotros lo hacemos o porque estamos orando con fuerza, no, porque Jesús confirma su palabra. Él es Dios, Él es fiel, Él es el Salvador, el sanador permanente. Finalmente, nuestra responsabilidad es de pasar la habilidad de compartir las buenas noticias
al discipular a otros en la fe y enseñándoles cómo equipar a otros. En otras palabras, hemos visto, primero, aceptamos el Evangelio nosotros. Segundo, lo compartimos en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Y tercero, equipamos a otros para que también puedan enseñar a los demás en su círculo, en su propio círculo. Romanos 10, 15 al 18 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no se les predica, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio de Jesús, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio de Jesús. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El calzado espiritual del Evangelio de la paz en Jesús nos equipará para marchar en la verdad, soportar los embates del enemigo y bendecir a otros con la esperanza del Salvador y Rey que pronto viene. Dice Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos use para su gloria al anunciar el evangelio de salvación solo en Jesús. Que Dios los bendiga. Amén, amén.